escuchan. Ok, perfecto, nos escuchan. Sería bueno obtener una respuesta en el chat. De mi lado, yo sí tengo retorno, Elías. Ok. Sí, esta es otra sesión. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Nada, bienvenidos a esta sesión en la cual estaremos dando. Ok. Entonces, bienvenidos a esta sesión en la cual estaremos hablando sobre Oracle Database Ethical Hacking para base de datos 19C y 21C, a cargo de Ronald Vargas Quesada. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, JetBrains, Avatar Tech, ERC, Streamlooper, Synergy, MLB BI y Pucamama. Les recomendamos usar la funcionalidad de preguntas y respuestas que deseen hacer a nuestros charlistas. De esa manera las podemos leer en orden y no se pierden en el chat. Y las preguntas las pueden hacer durante la sesión y al final se podrán responder. Nada, ahora mismo le dejo a usted, Ronald. De acuerdo, Elías, gracias, buenas tardes a todo el mundo. Un saludo a vos y a Carlos Camacho allá en República Dominicana. Sí, efectivamente, estamos desde San José, Costa Rica. Aquí es donde yo resido y desde donde hace más o menos 11, 12 años he participado en varios eventos a nivel de la región latinoamericana y España sobre temas de Oracle. Este tema de hacking ético es un tema importante porque generalmente cuando la gente habla de hacking siempre se va por el lado de cómo podemos hacer romper la seguridad de un sistema, pero creo que es más difícil cómo hacemos para podernos defender de las situaciones. Y si bien es cierto, tal vez muchos de ustedes ya conocen mucho sobre lo que es la parte de la teoría con respecto a qué tipo de hackers existen y demás, aquí básicamente nos vamos a centrar sobre un tema de no irnos mucho del lado oscuro de la fuerza, nos vamos a centrar mucho sobre lo que es la figura de lo que es el hacker de sombrero blanco y cuál es su responsabilidad y vamos a aprender algunas cosas. Esto es parte de una capacitación que generalmente brindo que dura cerca de 20 horas y en 45 minutos es sumamente difícil poder resumir toda una serie de descubrimientos o una serie de hallazgos o vulnerabilidades o exposiciones que sabemos que son dos cosas distintas, una vulnerabilidad y una exposición, que pueden haber a nivel de un software como por ejemplo una base de datos como Oracle, que es una base de datos comercial y no es un open source. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tomando en consideración que el fabricante invierte millones de dólares anualmente en poder brindar seguridad a sus productos y sobre todo tener los parches necesarios a través de revisiones que se generan cada 3 meses sobre el motor de base de datos, y es simple y sencillamente es imposible. O sea, siempre habrá alguien que dedicará parte de su tiempo a cómo llegar y cómo vulnerar algún tipo de exposición, algún tipo de detalle que se le va por encima o que se le fue de largo a algún ingeniero o arquitecto del producto. Es importante hacer una advertencia, yo siempre lo hago en temas cuando hablo de hacking ético. Cualquiera de las pruebas que yo voy a realizar en este momento, si se realiza a nivel de una organización, sea una, un ambiente de producción, sea un ambiente de desarrollo, de testing, puede ser tipificado dependiendo de la legislación de cada uno de sus países como un delito. Entonces, eso podría acarrear sanciones internas a nivel de la organización, incluyendo en algunos casos un despido justificado. Por tanto, les pido que lo vean desde el punto de vista académico o que lo puedan realizar en ambientes controlados dentro de sus máquinas, pero no deben de realizarlo nunca dentro de una organización, aún como si fuera un tema meramente de explorar y hacer algo, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la parte de ethical hacking a nivel de base de datos y aquí vamos a utilizar inclusive un poquito la parte de legacy de la versión 11G, que es la versión que actualmente más se encuentra en producción en muchos de los lugares
que utilizan bases de datos Oracle en este momento. Las versiones 19 y 21 son las versiones más recientes del motor. La versión 19C es producto de un renombramiento que se hizo en el 2018 a la base de datos y por eso se brincó de la versión 12 a la versión 18, luego a la 19. La versión 20 fue una versión pandémica y a partir de la 21C, Oracle genera un nuevo release para lo que son sus versiones. Ahora tenemos unas versiones que son de innovación y esas versiones de innovación lo que traen consigo son nuevas características que no necesariamente se encuentran disponibles en ese momento en algunas de las versiones en producción. Las versiones de innovación son versiones para 24 meses para poder aprender, para poder entender un poco las cosas nuevas que vienen a nivel de la base de datos, pero en este caso la versión 19C es la versión que estará en producción hasta el año 2027 con soporte y cada 24 meses Oracle irá liberando hasta la versión 24C, que será la próxima versión en producción, una versión de innovación con características y con un montón de cosas nuevas ligadas sobre todo a una base de datos que ahora se ha convertido también en una base de datos convergente. Y hoy hemos escuchado varias charlas sobre temas de blockchain, posiblemente creo que hay algunas charlas sobre Internet de las Cosas, sobre Big Data, sobre Machine Learning, y que son características propiamente que hay hoy en día en una base de datos en producción. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y entrando directamente en el tema de lo que venimos a hablar el día de hoy, Forbes, con respecto a lo que es el tema de seguridad, siempre ha dicho que se debe asumir que los humanos pueden fallar y automatizar los sistemas alrededor de ellos es la mejor opción que hay. Sin embargo, hoy por hoy muchos nos preguntamos si realmente la inteligencia artificial llegará a un punto de ser lo suficientemente objetiva para poder llegar y no causar un problema con todos estos temas de seguridad. Muchas de las organizaciones en los Estados Unidos, sobre todo instituciones financieras, han ido implementando mucho de lo que se conoce como la tecnología de fintech y que ha permitido a esas organizaciones utilizar machine learning para poder llegar y trabajar en temas que tengan que ver con LAF, con lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y hacerlo de una manera mucho más rápida a la hora de llegar y encontrar vulnerabilidades o detectar que se estaba generando algún tipo de ataque sobre la base de datos. ¿Okay? Esto ha generado, como lo sabemos, la cantidad de brechas en todos los productos a nivel de tecnología han costado billones de dólares en multas en los últimos años a las distintas empresas que han sido vulneradas y que han visto cómo sus datos son extraídos desde sus organizaciones y son expuestos en algunos casos no solamente en el dark web, sino también en la República, ¿ok? Sabemos de que constantemente todo lo que tenga que ver con el mapa de ataques cibernéticos día a día aumenta cada día. O sea, realmente se dice que la Cuarta Guerra Mundial inició hace aproximadamente 4 o 5 años y que ya no es una guerra que se va a pelear con armas, haciendo disparos, sino buscando la manera de cómo bloquear, en este caso, los servicios que los países que dependen tan altamente de la tecnología no pueden vivir sin ellos. Y ya hemos tenido algunas experiencias en los últimos años con temas que tengan que ver sobre lo que es la parte de bloqueos. Hace poco tuvimos el tema de Facebook, hemos tenido temas de la misma, bueno, ligado con Facebook, con Instagram, Spotify, YouTube, Google, todos han sufrido de alguna otra manera algún tipo de ataque a nivel de sus infraestructuras. Solamente la región americana, latinoamericana y el Caribe, que es lo que nos interesa en este caso, porque estamos dentro de ese contexto, ha sufrido durante el 2019 más de 85 billones de intentos de ataques cibernéticos, de los cuales la gran cantidad se centraron sobre Chile en su momento y mucho hacia lo que eran redes bancarias y con el fin de obtener datos financieros y robar dinero. Según las estadísticas, las últimas estadísticas a nivel de ataques cibernéticos, las campañas de ransomware han aumentado con lo del COVID-19 en cantidades monstruosas, entre un 80 y un 90% en los primeros meses del año 2020. Y eso es interesante porque se ha centrado mucho en ese tema de cómo llegar y cómo espionar información. Y esto es posible gracias a que efectivamente existen este tipo de vulnerabilidades o exposiciones a nivel de los productos. Estados Unidos recientemente tomó la
la directriz de sancionar a las empresas que hagan pagos para poder rescatar o recuperar información que haya sido extraída de sus organizaciones a estas entidades, sobre todo porque son entidades que se conocen en algunos puntos, son fuente de lo que es el financiamiento para empresas relacionadas con terrorismo. Entonces, hay normativas que se han establecido para poder llegar y sancionar a las empresas tras que sufren el tema del robo de la información. También ahora pueden sufrir lo que es el tema de una multa en caso que paguen un rescate. ¿Okay? Sabemos que los hackers de sombrero blanco generalmente son personas que utilizan su conocimiento que ha adquirido a través de los años, y que incluso en algunos casos son contratados por empresas específicamente para poder encontrar vulnerabilidades dentro de sus sistemas y así evitar que un hacker de sombrero negro o un hacker de sombrero gris pueda vulnerar sus plataformas y exponerlos a nivel de información. Hay una rama de la tecnología de información que es la ética informática, y la ética informática lo que estudia es el comportamiento adecuado en la relación en la cual nosotros tenemos con el uso de la tecnología. Esto sin llegar a infringir la ley. De hecho, el delito informático hoy por hoy es un acto ilícito en muchos de los países de la región latinoamericana y el Caribe, y existen acciones que generalmente, en este caso, existen hasta 3, 4 años de cárcel a la hora de llegar y efectuar alguno de estos tipos de datos ilícitos, y que generalmente se define como delito informático aquella acción que se realiza de manera ilegal a través del conocimiento y el uso de las tecnologías de información. ¿Ok? Para lo que es este año 2021, hay un crecimiento alarmante en todo lo que es la región latinoamericana y lo que es la zona del Caribe, casi un 24% de crecimiento con respecto a los primeros 8 años del año 2020. Y no vemos esto mucho en la información. No vemos constantemente en los medios de comunicación noticias sobre que una institución bancaria o una entidad de gobierno fue violada a nivel de seguridad. ¿Qué es lo que yo pienso? Generalmente, eso es lo que es mi punto de vista. Tanto el gobierno como las instituciones públicas y las empresas privadas esconden la revelación de dichos hechos, sobre todo porque manipulan esa información con suma cautela para no crear ningún tipo de caos dentro de la economía, y eso lo sabemos. De hecho, toda la gente que es especialista en el área de seguridad sabe que Latinoamérica es el campo de entrenamiento para las grandes organizaciones del delito cibernético, para llegar a hacer cosas ya a nivel mayor. ¿Por qué? Porque generalmente en Latinoamérica la seguridad no se ha visto como un tema importante o relevante a nivel de la organización. Otro cosa que creo que no nos damos cuenta de esto es que la prensa no cuenta con el conocimiento adecuado para informar sobre los hechos reales que se están dando, y muchas veces caen en revelaciones imprecisas. Esto es algo importante. Por el tema de teletrabajo hemos tenido un repunte importante en lo que son ataques en varios países de la región latinoamericana, inclusive en países muy poco comunes, siendo víctimas a estos casos, como el caso, por ejemplo, de Ecuador, que alcanzó un 75% de crecimiento, Perú, Panamá, Guatemala y Venezuela. Lo curioso es el top en temas de malware, de programas maliciosos, que se generó un promedio de 35 ataques por segundo en la región. Sin embargo, países como Brasil, como México, como Perú, Ecuador y Colombia tienen cantidades sumamente exageradas. En el caso de Brasil, se alcanzó 1.390 intentos de infecciones por minuto en los cálculos o en las métricas que se generaron en ese momento. Ya por sí solo, como línea de crimen a nivel de la región, esto cuesta cerca del 1% del Producto Interno Bruto para algunos países en la región latinoamericana. Entonces ya no es un caso simple y sencillamente de llegar y dejarlo pasar, no, sencillamente hay que adueñarse del tema y hay que trabajar sobre el tema como tal. ¿Okay? De hecho, a principios del 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Capacidad de Seguridad Cibernética Global de la Universidad de Oxford hizo un análisis de capacidad de los países de la región, miembros de lo que es la OEA,
Y este estudio analizó 5 dimensiones importantes, que son importantes de tener en consideración con respecto a cómo se hace este análisis. En este modelo de madurez de capacidad de ciberseguridad se evalúa la política y la estrategia a nivel de seguridad país, a nivel de cibercultura y sociedad, o sea, cómo los distintos países se encargan de llegar y emitir información para que la gente conozca sobre estos temas. Habilidades de educación, capacitación, ciberseguridad, marcos legales y regulatorios que generalmente los últimos 5 años han mejorado considerablemente, sin embargo, en algunos casos difiere mucho de un país a otro con respecto a cómo se trata un delito informático, y las normas y organizaciones y tecnologías que se generan. Algunos países recientemente, en el 2020, básicamente 12 países de la región latinoamericana y del Caribe habían aprobado estrategias nacionales a nivel de ciberseguridad, entre ellos Colombia, Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, Paraguay, Chile, Costa Rica, México, Guatemala, República Dominicana en el 2018, Argentina, Brasil, entre otros de los que han tenido algún nivel de progreso con respecto a esto, ¿ok? Pareciera que hasta el momento que se hizo de la publicación de este reporte, pocos países tenían idea de la magnitud del problema que había detrás de todo esto. Sin embargo, nuevamente, como les digo, la COVID-19, el hecho de que tuviéramos que ir a hacer teletrabajo, esto hizo que incrementara considerablemente la actividad digital en la región y con que nos hemos dado cuenta un poquito más de esos temas. Ya entrando directamente a temas, porque quiero más centrarme en la parte de lo que es la presentación y la demostración. Esto me encanta a mí las primeras dos temporadas de La Casa de Papel sí me gustaron, la tercera ya no lo vi, pero había una frase donde el profesor llegaba y decía que había que tener mucho cuidado porque en el momento que haya una sola duda sobre el bien y el mal, dejaremos de ser unos, y en este caso le cambié, unos sombreros blancos, para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. Así como yo lo defino básicamente con temas de seguridad. La idea de la psicología del intruso a nivel de un tema de delito informático, hay que tenerlo bien claro, porque la gente está acostumbrada a que generalmente la persona que es el ciberdelincuente es el clásico nerd que durante años de muy mala forma se ha dado a conocer de que es la persona que está metida dentro de una computadora, que tiene problemas psicológicos y demás. No, hay muchas gentes que pueden estar dentro de este círculo, dentro de este ciclo de la seguridad, y el gran problema es que el factor humano sí siempre va a ser el factor más vulnerable de todos. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con esto. Y América Latina tiene una visión muy distorsionada de lo que es el delito informático. Tanto es así que en alguno de la mayoría de los países, cada vez que sucede algún tipo de delito, duran años de años y no se le da seguimiento a estos temas, y muchas veces los culpables de esas acciones simple y sencillamente no reciben ningún tipo de condición. Las vulnerabilidades siguen creciendo, a pesar de que, por ejemplo, en el año 2019 Oracle dijo que mucho de su estrategia de aplicación de parches de cada 3 meses iba a bajar considerablemente las brechas de seguridad que se iban conociendo. Para este 2021, si ven una relación entre dos cortes específicos, el último CPU, que es el Critical Patch Update de la base de datos para octubre de 2021, registraba 419 parches de seguridad, mientras que para un periodo parecido, en el año 2019, estábamos hablando de más o menos unas 220. Y entonces, pareciera ser que esto no es nunca de acabar, ¿ok? Voy a demostrar, voy a entrar a muestras de cómo efectivamente un motor de base de datos, siendo un motor comercial, tiene vulnerabilidades y es importante darlos a conocer. Voy a compartirles en este momento, voy a entrar. Estoy trabajando en este momento en una máquina virtual local, ¿ok? Tengo en este momento un sistema operativo. Vamos a poner acá. Estoy trabajando sobre una base de un Oracle Linux versión 7.9. Es un distro derivado de lo que es el Red Hat. Okay, Oracle durante muchos años, casi 7, 8 años, tuvieron una alianza con Red Hat y después hubo un pleito ahí entre ellos y se fue. Lo que quedó fue el Oracle Linux, que es un sistema operativo libre, no tiene costo alguno
Y la única diferencia con Red Hat es que Red Hat es un excelente sistema operativo desde mi punto de vista para hacer un montón de cosas. Sin embargo, Oracle Linux es un sistema operativo que se encuentra, que se puso a dieta y tiene lo básico para poder realizar de forma eficiente y con rendimiento todas las labores que tengan que ver con software de base de datos Oracle o de capa intermedia. Entonces, esa es la gran diferencia que hay con ellos. En este laboratorio tenemos 3 bases de datos. Tenemos una base de datos de contenedor basada en 19C, otra base de datos no container database, que es el que voy a utilizar para esta prueba, y una base de datos versión 11G, 11.204, con los últimos parches de instalación disponibles para dicha versión. Aquí es un punto importante, como les digo, porque 11G sigue siendo una de las principales bases de datos en producción en ese momento. Y el tema más relevante es que esa base de datos fue liberada en el año 2007, ya tiene más de 14 años de ser liberada y ya tiene más de un año de no tener nuevas actualizaciones a nivel de parches de seguridad. Y entonces, ¿cómo esto incide directamente dentro de los temas de qué tanto nos puede afectar esto? Entonces, veamos lo siguiente, vamos a trabajar directamente dentro de la consola de la base de datos, ¿ok? Como les digo, esta es una versión de base de datos Enterprise Edition, ni siquiera estamos hablando de las versiones estándar, que no tienen ninguna característica a nivel de seguridad. Esto es una base de datos Enterprise, que es ya para una organización. Y la primera demo que vamos a hacer es cómo el sistema, a pesar de que la base de datos tiene un sistema pero muy ordenado en temas de asignación de privilegios, cuando yo creo un usuario a nivel de la base de datos, este no contiene o no tiene ningún tipo de privilegio, ni siquiera se puede conectar a la base de datos, ¿ok? Pero resulta que dependiendo de las cosas que yo vaya haciendo a nivel de la base de datos, hay cosas aquí que no me van que me pueden generar en una derivación de privilegios a través del nivel de vulnerabilidades que hay dentro del software, en este caso dentro del lenguaje de programación, que me permite en este caso robar, por ejemplo, la identidad del usuario, que es el gestor de la base de datos. El famoso, en este caso, el rol de DBA, el que puede bajar, subir la base de datos, ver toda la información sin tener ningún tipo de privilegio específico. Como les dije al principio, recuerden, esto se hace en un ambiente totalmente separado, no lo vayan a hacer dentro de su organización porque tiene implicaciones reales, ¿ok? Y entonces quiero mostrar varias cosas. El primer punto que siempre a uno le llama la atención cuando está trabajando con temas de seguridad es llegar y revelar, ¿ok?, la famosa palabra password, ¿ok? Siempre andamos detrás de eso. De hecho, una de las primeras cosas que hace Oracle cuando uno aplica parches es eliminar todo aquel tipo de cuentas que tengan claves de facto, que vengan con claves de fábrica. En el caso del motor de base de datos, tiene un diccionario, que es una especie de metadata, y dentro de la metadata, si yo hago una búsqueda por el columna, en este caso de password, hay 16 objetos en donde ese password se encuentra. La tabla más importante, generalmente a nivel de usuarios, voy a formatearlo acá, es DBA Users. ¿Okay? ¿Por qué DBA Users? Porque ahí podemos ver, está el nombre del usuario, está el estatus que tiene el usuario, sabemos si está el usuario bloqueado o si tiene alguna fecha de expiración, pero vean que aquí está la columna password. ¿Qué pasa? Si yo hago, por ejemplo, el username y el password de DBA User, ¿ok? Voy a tirar un poquito aquí arriba porque la parte de... Ok, ya lo oculté. El username y el password from DBA Users, ¿ok? Van a ver que todo lo que tenga que ver con el área de password está en blanco. Eso es por temas de seguridad, es importante porque eso se llama insolación. La idea no solamente es de que los passwords tienen que estar encriptados dentro de lo que es la base de datos, sino también tienen que estar insolados. ¿Por qué? Porque demostrar los valores encriptados, aunque sean encriptados, pueden ser utilizados de alguna otra manera. Todo esto está muy bien. Resulta que hablamos de que habían 16 tablas, 16 objetos en la base de datos que tienen una columna que se llama password. El tema que hablábamos de hacking ético es llegar y descubrir si efectivamente existe algún nivel de exposición o de vulnerabilidad en la base de datos que nadie se dio cuenta.
Y resulta que dentro de todo esto, a nivel del usuario DBA, existe una tabla que se llama sysuser. Y si yo a nivel de la tabla sysuser recojo el nombre y el password de esa tabla en la versión 11G, y en este caso donde el usuario se iguala a HR, perdón, aquí es el name, ¿okay? Es igual a HR, que es uno de los usuarios que están ahí, van a ver que precisamente de todas las 16 columnas que hay en la base de datos, a la gente de seguridad se le fue llegar a instalar este password. Si yo llego y me conecto con el usuario, yo sé que la clave de ese usuario es HRHR, por temas de demostración en este caso. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo llego y yo fuera el DBA, ¿okay? Y yo digo, mira, yo sé que existe esta vulnerabilidad a nivel de la base de datos, ¿okay? Y como sé que existe esta vulnerabilidad a nivel de la base de datos, ¿okay? Yo puedo hacer la consulta, obtener cuál es la lista de valores del password, que en este caso está encriptado, ¿ok? Yo podría modificar el usuario porque soy el DBA. Imagínense que esto no es el usuario, el usuario HR, que es un usuario de esquema, sino que fuera la cuenta del gerente financiero de una institución, de una organización, de un banco, de lo que fuera, el que es responsable de llegar y hacer la autorización, por ejemplo, de transferencias electrónicas que se generan todas las semanas, ¿ok? Y yo, una persona común y corriente, ¿ok? En este caso no soy una persona común y corriente, pero soy una persona de tecnología e información que tiene acceso a la base de datos y que mi ética no anda muy bien. Yo podría perfectamente, y generalmente la gente de tecnología es Zoila, conoce no solamente de los sistemas operativos, sino también de los aplicativos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo llego y cambio la clave y le digo, bueno, vamos a ponerle República, ¿ok? Y yo me conecto con el usuario HR y República. ¿Por qué? Le cambié la clave al usuario porque yo sabía que en ese momento el gerente financiero no está dentro de la organización. Y yo con los privilegios que tengo dentro de la asignación de la base de datos, una vez que yo me conecto, yo tengo todo el conjunto de privilegios asociados a ese usuario como tal. Al estar dentro de la base de datos, yo ya podría hacer, si tengo los aplicativos o puedo de forma remota accesar a la máquina de la persona o alguna máquina de una persona, loguearme con ese usuario y, por ejemplo, modificar el monto de transferencia que se va a realizar a una cuenta. ¿Ok? Y entonces podría modificar esa transferencia y ya podría cometer un delito. El tema es que si al regreso el gerente financiero intenta entrar al sistema y encuentra que la clave no es la misma, podría en este caso asumir o intuir que alguien o algo pasó con su usuario y podría notificar eso y crear una opción de riesgo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo llego y hago eso? Y entonces al final llego y le digo alter user HR, identify by values, y en este caso agarro la hilera, perdón, puse dos, ¿okay? Y modifico con los valores de la cadena encriptada a nivel del usuario. ¿Qué pasa ahora? He vuelto a restituir la clave original que tenía el usuario. Salvo que otra persona a nivel de tecnología de información conozca que esta situación se hay, porque inclusive hay un conjunto de seguridad que se llama profiles, que permite llegar y evitar que una contraseña pueda ser reutilizada y en este caso cambiada y vuelta a sustituir. Yo puedo crear un profile que se llame un profile de especie de proxy, en donde todos los valores de validación a nivel del usuario no son validados, que por ejemplo la complejidad de la contraseña, el historial y demás. Podría cambiar, hacer un alter. Todos los usuarios tienen su usuario, ¿okay? Como digo, tienen un estatus y tienen un profile dentro de la base de datos. Vamos a ver. Perdón. Aquí estaba, en este caso estaba con el usuario HR que no tiene privilegios sobre el diccionario, entonces no puede hacer nada. ¿Okay? Vean que todos los usuarios tienen un profile. Este profile generalmente, como esto es un ambiente de pruebas,
No tengo profiles especializados o personalizados, pero a nivel de profile yo puedo definir todo eso. La complejidad de la contraseña, cuántas contraseñas históricas, cuándo puede un usuario volver a utilizar su contraseña, qué pasa si un usuario se equivoca 2 o 3 veces de una contraseña. Todo esto lo puedo hacer acá, ¿ok? Pero el tema es de que yo puedo hacer un profile que no haga nada de eso y yo podría violentar esa seguridad, ¿ok? Otro tema, ¿qué pasa cuando los privilegios, como les digo, cuando yo creo un usuario, yo me vengo a crear un usuario normal y corriente, en este caso voy a crear un usuario que se llame superusuario, que no tiene nada de superusuario. Cuando intento conectarme con el superusuario a la base de datos, aquí me falta un usuario, vean que ni siquiera me puedo conectar. ¿Por qué? Porque, como les digo, todo lo que tenga que ver con los usuarios a nivel de la base de datos, cuando uno crea un usuario, no tiene ningún tipo de privilegio, tanto a nivel de sistema como a nivel de objeto. Entonces, yo tengo que darle roles con privilegios a nivel de sistema o a nivel de objeto para poder hacer cosas. Entonces, si yo quiero que este usuario se conecte a nivel de la base de datos, es necesario que yo le dé por lo menos a ese usuario el privilegio de crear sesión. Y una vez que yo le doy ese privilegio, ahora sí, efectivamente, el usuario se puede conectar a la base de datos. Pero si él quisiera crear una tabla, ¿ok? X es un number, Y es un char, ¿ok? Me dice que privilegios insuficientes. ¿Por qué? Porque no le he dado los privilegios necesarios para crear nada a nivel de la base de datos, ¿ok? Entonces, veamos un caso de cómo a través de una vulnerabilidad por un error de programación, yo podría darle o ese usuario, superusuario, sin ser ninguna característica especial, poder robar la identidad, en este caso, robar los privilegios del DBA y convertirse en superusuario. ¿Es eso posible? Veámoslo a ver. ¿Ok? Yo a este usuario inicialmente nada más le voy a dar los privilegios de crear sesión, crear un procedimiento y crear any index. Y aquí es el detalle. A la hora de brindar este privilegio a nivel del sistema, ¿ok? Resulta que en Oracle no se hay un privilegio que se llama create index. El privilegio es create any index. Entonces, un usuario puede crearle índice a cualquier objeto dentro de la base de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizando esta vulnerabilidad que hay acá, ¿ok? Voy a llegar y como yo puedo crear procedimientos, vean que esto fue algo de lo que yo hice. Resulta que me encuentro por ahí la posibilidad de llegar y crear una función, ¿ok? Voy a conectarme, en este caso, con el usuario superusuario. ¿Okay? Superusuario. Y voy a crear esta función que lo que hace es que a pesar de que está utilizando este método es un simple función en PLSQL, ¿ok? Que lo que trae consigo es que va a generar, en este caso, va a generar la ejecución de una sentencia que es grande, vea tu superusuario, ¿ok? Sin embargo, si en este momento yo intento hacer esto, dice que no tengo ningún tipo de privilegio. Pues resulta que a nivel del lenguaje de programación hay un detallazo. ¿Okay? Yo puedo llegar, como yo soy el dueño de esta función que acabo de crear aquí, de esta función que se llama gem, ¿okay? Le doy privilegios de ejecución a público sobre dicha función. Y a partir de ese privilegio de creación a pública, voy a hacer algo tan sencillo como esto. A nivel de la base de datos, ¿ok? Existe, por seguridad, y lo voy a mostrar antes, ¿okay? Existe un conjunto de reglas que me permiten a mí, y se me juntó esto acá, vamos a ponerlo acá pequeño, me permite a mí llegar y decir qué productos
y qué usuarios a nivel de la base de datos no pueden ejecutar cierto tipo de tareas por seguridad dentro de una herramienta como el SQL Plus. ¿Okay? Se supone que todos los usuarios deberían única y exclusivamente ingresar a través del aplicativo. Entonces, yo por seguridad, yo podría llegar y antes de crear un usuario, yo podría hacer esto. ¿Okay? Yo podría insertar, de hecho, ya lo tengo acá. A nivel de User ID, super usuario. Vamos a ver. Debemos a ver un toquecito. Bueno, voy a conectarme acá, porque yo creo, antes de ingresar un toquecito acá a los superusuarios, se supone que primero, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Voy a probar aquí, borrar la función. Ahora sí. La función basada en índices está... bueno. Estamos creando... Déjame ver. Voy a borrar un segundo el superusuario. Mejor para hacerlo normal. Vamos a ver a cuál estoy pegando. Okay. Estoy... Es curioso porque yo hice una... Voy a mostrarles acá. Yo en este caso, vean de que yo hice la función ayer. Yo lo que hago es crear un índice a nivel de un usuario. Y aquí hay un detalle. Cuando yo hago esto, cuando utilizo la creación de este índice, a nivel de lo que es el Product User Profile, él me genera un salto a nivel de vulnerabilidad que me permite generarme como DBA. ¿Okay? Entonces, voy a hacer esto primero, creo que es porque ayer no borré este índice. ¿Okay? Y efectivamente eso es. ¿Okay? Ahí estoy insertando ya el usuario. Así, voy a crear, vengo a esta parte, creo el usuario identificado por usuario. ¿Ok? Le doy, como les dije, los privilegios. En este caso voy a darle los mismos privilegios, así como veníamos. ¿Ok? Ahora sí me voy a conectar con el usuario. Vean de que soy superusuario. Vean de que, como les dije nuevamente, si yo quiero llegar y quiero insertar en algún lado o hacer el describe de algún producto, no hay ningún problema. Puedo ver las tablas, puedo hacer algunas cosas. ¿Okay? Y voy a crear, ahora sí, voy a crear mi función. A crear la función. Vengo y le doy a public, privilegios de creación sobre dicha función. Y aquí, como les digo, esta es la vulnerabilidad. Como SQL Plus Product Profile es un objeto público, lo que estoy haciendo es crearle un índice, en este caso a la tabla, y esa tabla lo que hace es que cuando llega, y vean que yo le estoy diciendo, donde SQL Plus Product Profile superusuario.y, estoy llamando a la función que estaba acá. Entonces, cuando yo le voy a crear el índice a la tabla,
él realmente lo que va a hacer por debajo a la hora de llamar a la función bajo la columna name es ejecutar por debajo un gran DBA al usuario. Si esto es posible, ahí está. Vean de que lo pude crear en índice. Vengo y ahora lo que voy a hacer es, esta sentencia a nivel de lenguaje de programación, lo que me hace es asignarme el rol. Si yo no tuviera privilegios, no lo puedo hacer. Y vean lo que pasa. Dice que el rol está seteado. 80. Y vean lo que pasa. La vista que era única y exclusivamente del DBA, que no tiene nadie más, la puede accesar en este caso, ¿verdad? Solamente si tengo privilegios de superusuario. Ahora resulta que un usuario que no tenía ningún privilegio a nivel de la base de datos es capaz de poder llegar, robar la identidad de cualquier usuario a nivel de la base de datos, independientemente del nivel de jerarquía que tiene, inclusive del DBA, y poder, en este caso, robar la identidad de dicho usuario, ingresar a la base de datos con ese usuario y hacer lo que le dé la gana dentro de la base de datos. Y esto es un tema bastante, pero bastante preocupante. ¿Ok? De hecho, aquí tengo también una base de datos que está en 19C. ¿Okay? Y ustedes me dirán, bueno, ya, pero ya eso en 19C se arregló. ¿Ok? Si ustedes lo ven acá, voy a ponerlo chiquitito, is user dollar, ¿ok? En la misma tabla, yo digo select name y password from sys user dollar, ¿ok? Where name igual a HR. ¿Okay? Voy a poner esto chiquito para que lo vean mejor. ¿Qué es lo que pasó? En su momento, cuando se dio esa situación, yo soy miembro del programa Oracle Ace. Mi trabajo como Oracle Ace es aportar cosas también al producto. Yo di a conocer de que esta vulnerabilidad existía y vean qué bien, se resolvió el problema. En SysUser ya no está eso. Pero ¿qué pasa? Ahora resulta que haciendo investigaciones me di cuenta que hay un campo que se llama spare4 dentro de esta tabla. Y resulta que ese campo, aunque también está encriptado, pero bajo un nivel de encriptación distinto, con un algoritmo distinto, también permite hacer cosas. Si yo le digo alter user HR identify by República, me conecto con el usuario HR y República, y vean que efectivamente ahora estoy conectado, ¿ok? Le acaba de cambiar, pero si fuera nuevamente la cuenta del gerente financiero, se daría cuenta. ¿Qué puedo yo decirle? Alter user HR, identify by values, ¿okay? Y vengo y copio esta hilera junta, así como está. Y vean lo que pasa ahora. Vean de que volví a restablecer la contraseña original que tenía el usuario. Nuevamente, como les digo, a nivel de profile se puede manejar todo esto. Y estaríamos en este caso violando todo lo que son los temas de seguridad y pasándole por encima a todo lo que se había establecido previamente a nivel de términos de profiles, de seguridad y temas de eso. Y nuevamente hemos violado la seguridad de un usuario teniendo acceso. En este caso es el DBA. Si su ética no es lo suficientemente alta, el DBA perfectamente podría ingresar como cualquier otro usuario dentro de la base de datos a través de esta exposición, porque esto no es una vulnerabilidad, se necesita tener acceso a la base de datos para poder ver este tipo de cosas. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias, Rona, por
esa excelentísima charla que nos ha brindado. Veo que no hay ninguna, veo 3 preguntitas aquí para responderlas rápidamente. La primera pregunta realizada por el ingeniero Carlos Camacho, la cual nos dice que cuáles recomendaciones nos puede dar a los programadores para reforzar la seguridad en bases de datos. Ok, el primer tema que es importante para poder llegar y asegurar cualquier tema de esto es conocer bien el lenguaje de programación. O sea, yo a través de los años, una de las cosas que más me he dado cuenta es que muchas veces programamos contra un motor de base de datos y no conocemos la arquitectura del mismo motor, no conocemos cuáles son las herramientas o cuáles son las características que hay dentro de un motor de base de datos que me permite a mí asegurar, por ejemplo, el tema del código. El código representa la lógica a nivel de negocio y el código debería de alguna otra manera estar protegido. Y a nivel de una base de datos, en caso de Oracle, existe la manera en cómo hacer un grab de ese código y no hacerlo accesible a nadie, ni siquiera al DBA, porque el DBA no tiene por qué llegar y conocer la lógica a nivel de un procedimiento en la base de datos. Él es el gestor de los recursos de la base de datos, pero no tiene por qué llegar a tener acceso a la lógica. Y a través del conocimiento de la lógica de programación es lo que nos permite muchas veces esas asociaciones que sean dentro de las organizaciones, donde el DBA y un desarrollador y un tercero se ponen de acuerdo y generan un desfalco a una organización, porque los 3 tienen acceso a toda la información, ¿ok? Pero eso es una exposición tremenda si yo puedo ver esa lógica, pero si la lógica está grapeada, si está encapsulada dentro del motor de base de datos, es imposible ver en un formato normal toda la lógica que hay y eso ayuda considerablemente a evitar este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más, Elías? Sí, claro. Aquí tenemos 2 más. Muchísimas gracias por la aclaración a esa pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál sería la solución recomendada para el enmascaramiento de datos? Ok, para el enmascaramiento de datos hay un tema. Todo lo que tenga que ver con seguridad a nivel de base de datos, al menos en Oracle, tiene que ver con la versión Enterprise. Nada en estándar es posible realizar a nivel de encriptación. Lo que sí es posible es que a partir de la versión 12, todo lo que tenga que ver con comunicación a nivel de la base de datos, todo es encriptado. Y entonces no es posible hacer cierto tipo de cosas que uno podía hacer en las versiones 11. ¿Ok? Por ejemplo, muy rápidamente, aquí lo esto no me va a tomar ni un segundo hacerlo. Voy a conectarme a la base de datos, ¿ok? Y vamos a hacer esto, algo así tan rápido como eso. Voy a crear una tabla que se llame claves, ¿ok? Donde tiene el banco, un varchar 2 de 20, o varchar más grande por si se me ocurre algo grande, y varchar 2 y una clave, y varchar 2 de 20 también. ¿Okay? Es una simple tabla. Y voy a guardar dentro de esta tabla, voy a guardar Banco República. Y la clave es, esto es seguro. Digamos que esta información estuviera ahí guardada. Ay, perdón. Okay. Varios. Okay. Yo consulto los datos de esta tabla, son muy básicos. Ok. Son claves. Ok, ahí están. Esto es seguro. Banco República. Okay. ¿Qué hay un tema? Imagínense que yo estoy a nivel de sistema operativo. Yo soy el simple administrador de sistemas, ni siquiera soy el DBA. ¿Ok? Pero resulta que como yo soy administrador de sistemas, tengo ciertas características. Entre ellas, si no hay buena gestión en la parte de seguridad en temas que tenga que ver propiamente, por ejemplo, con, qué sé yo, con la instalación de software, ¿ok? Hay nada más y nada menos, ¿ok? Hay sniffer que se pueden instalar dentro de un servidor de base de datos, ¿ok? Que me permiten a ver qué es lo que está pasando dentro del servidor. ¿Okay?
Vean de que en este caso Oracle no lo puede hacer el usuario a nivel de sistema operativo. Pero si me paso como root a nivel de sistema operativo, ¿okay? Yo tengo esta característica. Yo puedo ver a través de este utilitario, que es un simple TCP DOM, puedo hacer captura de todo lo que pasa a través del puerto. Y resulta que Oracle es uno de los pocos motores de base de datos que tiene una pieza de software que se llama el listener, que es el responsable de establecer las conexiones con la base de datos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vean así. Esta sesión puede estar abierta en otro lado en el servidor, fuera de donde los demás usuarios están conectados, y este usuario, que estoy en este momento, el usuario HR, hace una consulta sobre la tabla de claves. Y ahí no habrá pasado nada, dicen. Ok, miren lo que está pasando. Al tener ese sniffer acá, vean que yo puedo llegar, aquí estoy viendo, el select que se está generando, se lee asterisco from claves, y estoy viendo banco y clave. Esos son los campos de la tabla. Y veo Banco República y veo esto está seguro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que nuevamente todo pasa por el aspecto de llegar y hacer separaciones de responsabilidades. Es un punto que es importante. Se debe haber aspectos de que cada quien haga lo que tiene que hacer. Y en el caso a nivel de la base de datos en Enterprise, hay opciones para poder evitar que a través de un sniffer yo pueda ver esta información que vimos acá, que capturamos a nivel de la consulta que hizo el cliente a nivel de la base de datos. Yo la puedo ver encriptada. Existe manera en cómo encriptar datos a nivel del Tablospace. Se puede hacer una encriptación total para que cada vez que una persona hace una consulta, no solamente esté encriptado el canal de comunicación entre el usuario y la base de datos, sino también que los datos que viajan a través del Listra no puedan ser en algún momento, puedan ser vulnerados, en este caso por un escucha, por un sniffer, que se puede instalar si no hay reglas con respecto a que la gente pueda instalar cualquier un software en su máquina. Eso podría dañar seriamente la seguridad a nivel de cualquier organización. Y en el caso de base de datos hay temas de encriptación a nivel de Tablospace, hay temas de disociación de datos con encriptación a nivel de columnas, hay herramientas para poder llegar y descubrir, por ejemplo, datos que sean sensibles y que requieren disociación, que es no solamente encriptar, sino también hacer que aparezcan en blanco o que aparezcan asteriscos en lugar de los valores que deberían de estar ahí. ¿Algo más, Elías? Excelente aclaración de esa pregunta. Entonces, sí, tengo otra pregunta por aquí. ¿Conoce usted casos de ataque desde bot a lo interno de empresas que están enfocados a la base de datos? Sí, claro que sí. En 30 años, de hecho, hay varias organizaciones que han sufrido este tipo de cosas. Como les digo, generalmente son asociaciones. Yo puedo inclusive, una de las, como les digo, de las cosas que yo enseño en ese taller, es cómo llegar y cómo crear un malware dentro de la base de datos de tal manera que yo puedo estar capturando sin que la gente se dé cuenta, en el momento que está ingresando a la base de datos, capturando, por ejemplo, su contraseña. No necesito vulnerar o irme a las tablas porque podría haber auditoría que permite hacer eso, pero sí puedo crear un pequeño software malicioso que me recopile cierto tipo de información y podría llegar y analizar, por ejemplo, horas de conexión, gente que se conecta, el password que utiliza. Y entonces esto da cabida a que muchas veces se puedan hacer asociaciones y muchas de las instituciones bancarias de Latinoamérica han sufrido este tipo de cosas, que desde adentro, desde afuera es muy difícil. Realmente hoy con todo lo que conocemos y con todas las plataformas tecnológicas que hay a nivel de infraestructura, nuestra gente a nivel de redes conoce mucho sobre esto y cómo bloquearlo. El problema es cuando el problema está dentro de la organización, porque ahí es mucho más difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque existe un nivel de confianza, se supone que no debería de llegar a darse ese tipo de cosas, pero hoy por hoy sabemos que más del 80% de los ataques que se generan dentro a una organización son dentro de la organización y no fuera de la organización. ¿Okay? Ahí es donde estamos fallando en términos de seguridad. Estamos fallando que los controles internos no son lo suficientes como para poder llegar y evitar que una persona haga uso indebido
de los privilegios que tenga o haya una asociación, ¿ok? Que también mucha gente dice, bueno, es que se van a meter con mi vida privada, qué es lo que yo hago, con quién salgo, si tengo mucha o poca amistad con alguien de la organización, pero ese tipo de asociaciones, dependiendo del nivel de privilegios que la persona tenga en acceso a la información, son necesarias para de alguna u otra manera evitar que se den este tipo de escalación a nivel de privilegios dentro de un sistema sin estar autorizados para poderlo hacer. No puedo decir nombres porque si digo nombres, literalmente ya saben qué me pasa, ¿verdad? Sí, 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 lo entendemos. Gracias por contestarnos esa pregunta. Aquí tenemos otra también. ¿Qué cree usted de las bases de datos open source? ¿Recomienda alguna? Sí, claro, todos los productos, no hay producto malo, ok, esto es muy claro, ok. Vean, inclusive el mismo Oracle, no solamente, estamos hablando de Oracle, pero está MySQL. MySQL tiene dos tipos de sabores, uno que es open source, que es el community, y otro que es el enterprise, que es el licenciado. El community, la diferencia con el licenciado es que hay más o menos un ciclo, ahí hay un gap de 6 meses con respecto a características nuevas, y que el community no es escalable. Después de cierta cantidad de conexiones, el motor de base de datos empieza a tener problemas de rendimiento. Pero tenemos otros motores de base de datos con características bastante importantes. Hoy en Latinoamérica se está usando mucho Postgre, por ejemplo. ¿Okay? Todas esas herramientas tienen la gran ventaja que existen gente que colaboran alrededor de la herramienta para fortalecer su seguridad y brindar un ambiente, digamos que seguro. El tema es a quién usted le va a reclamar en caso de que alguna persona haga o explote una vulnerabilidad o una exposición. Si es un open source, estamos bien claros que es un software libre, no le pertenece a nadie, le pertenece a la comunidad. Y en caso de organizaciones, o sea, una entidad bancaria, un centro, una empresa que se dedica a la venta, por ejemplo, de artículos y que maneja datos confidenciales como tarjetas de crédito y demás, no puede dar esta seguridad, no se la puede dejar un producto open source porque le estaría dando toda la puerta abierta a que así como se aportan buenas cosas, se aportan cosas que no son tan buenas. Y en caso de un pleito legal, ¿a quién le reclamo yo? ¿A quién le transfiero ese nivel? Cuando yo compro un software de comercial, la ventaja es que legalmente yo puedo llegar y decirle, mire, Oracle, usted la cagó, ¿ok? Usted metió las patas, usted me dijo que esto era seguro, yo implementé las buenas prácticas a nivel de seguridad y aún así fue vulnerado. Entonces, yo puedo de alguna otra manera trasladar esa responsabilidad a un tercero y no la asumo yo porque no tengo esa capacidad para asumir eso a nivel de una entidad, por ejemplo, financiera. Pero si usted lo hace con un open source, ¿a quién le reclama? Ese es el detalle. O sea, no hay producto malo. El tema es dónde se debe utilizar, sobre todo si existen aspectos a nivel regulatorio que implica en este caso, por ejemplo, asegurar la información de clientes o datos sensibles a nivel de clientes como tarjetas de crédito o, qué sé yo, números de cuenta de estados números de cuenta bancarios, en fin, tantas cosas que ya sabemos y que hemos escuchado que debería de alguna otra manera estar regulado por temas meramente de cumplimiento. Okay, gracias por esa aclaración, esa pregunta. Tenemos otra por aquí. Parece que aunque no se hable por el chat, estamos muy pendientes en la parte de las preguntas. Aquí nos comenta el usuario GB, ¿dónde podemos tomar talleres o cursos relacionados a la seguridad de base de datos y ahora con en general? Ok, la gran ventaja es que, de hecho, actualmente en este momento, cada cierto tiempo, con el tiempo de pandemia, parece que se ha abierto mucho. En este momento está abierto, por ejemplo, todas las capacitaciones que tengan que ver con temas de cloud, porque ahora ha evolucionado directamente hacia la parte de cloud. Ustedes las pueden tomar ahorita en el sitio de Oracle University de forma gratuita de aquí hasta final de año y pueden tomar las certificaciones, inclusive de formas gratuitas, ni siquiera hay que hacer ningún tipo de erogación. Existen las comunidades, nosotros estamos muy ligados con las comunidades tanto a nivel de Oracle como a nivel de Java. Existen muchos bloggers que se encargan de llegar y compartir información de cómo asegurar de forma eficiente una base de datos, el código fuente
que hay dentro de la lógica de la base de datos. Y hay cursos que son oficiales, que son los cursos de Oracle University, que ya específicamente hablan sobre aspectos de seguridad. Pero algo de lo que yo sí he aprendido es que antes de llegar a llevar a un curso de seguridad, lo primero que uno debería tener bien claro es aprender alrededor de esos aspectos otro tipo de tecnologías, no solamente de Oracle, sino de todo, porque esto se envuelve en distintos puntos. Yo puedo aprender mucho sobre la seguridad de la base de datos, pero si no aprendo sobre seguridad del sistema operativo, estoy dejando un eslabón perdido ahí. Si yo no aprendo mucho sobre comunicaciones, sobre redes, estoy dejando otro eslabón perdido por allá. ¿Okay? Entonces, en bloggers, en redes sociales, van a encontrar cualquier cantidad. En mi caso, yo siempre mi especialidad es el área de performance tuning y de seguridad. Yo, a ver, en mis redes he compartido algunas charlas con temas estos y talleres que he dado de seguridad. Entonces, ahí pueden encontrar como Oracle debe hacer y ahí yo por lo general también doy o comparto información de otros compañeros que hablan en temas de seguridad, ¿ok? Y hay bastante. El tema es que simple y sencillamente hay que llegar y seguir a las personas que hablan sobre esto, pero por lo menos todo lo que tenga que ver con documentación con Oracle es gratuito, es público, ¿ok? Lo que sí hay que es dedicarle, porque solamente, por ejemplo, el motor de base de datos tienen más de 250 manuales y algunos de esos manuales tienen cientos de páginas. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo a leer, a comprender, a entender la arquitectura y a partir de la arquitectura puedes aprender las características a nivel de seguridad, pero sobre todo esta parte, como les digo yo, que tiene que ver con la parte de hacking ético o de hacking, dependiendo de donde quieran ustedes irse, a qué lado de la fuerza, que es el de la investigación. Porque si no investigas, difícilmente vas a aprender cosas que ya están compartidas. Si está compartido, si hay algo que está compartido de forma pública en la red, muy seguro que ya el fabricante ya la cerró. ¿Okay? Muchas de esas cosas que uno da a conocer es porque no se han hecho públicas o porque el fabricante de alguna otra manera ha omitido las recomendaciones que uno ha dado en temas a nivel de seguridad. Ok, gracias por esa aclaración. Aquí tengo otra pregunta. Me comentan, ¿qué cree usted de delegar la lógica a la base de datos en lugar del lenguaje de programación? Me imagino que en específico se esté utilizando en el ámbito de seguridad. Para el ámbito de seguridad. Ajá. Sí. Eso es parte de un dilema. Vamos a ver, siempre los desarrolladores van a buscar la manera en que la lógica se encuentre del lado del aplicativo. ¿Okay? El tema es que del lado del aplicativo existen múltiples maneras en cómo llegar y cómo descodificar lo que está en la aplicación. Si es un pedazo de código y no está codificado, es mucho más sencillo ver cuál es la lógica que hay ahí. Mientras que si la lógica se encuentra en procedimientos almacenados en la base de datos, yo puedo aplicar todos los mecanismos que el motor de base de datos tiene. Puedo aplicar privilegios a nivel del objeto, a quienes pueden ejecutar, quienes no lo pueden ver. Puedo aplicar privilegios a nivel de sistema para que, por ejemplo, a nivel de procedimiento se otorguen únicamente los privilegios sobre los objetos que el procedimiento está accesando, por ejemplo, tablas, tipo de acciones de DDLs que se puedan hacer, DMLs, inserts, deletes, updates, todo eso lo puedo regular a nivel de la base de datos. Eso lo puedo hacer también a nivel de objeto, pero lo más importante es que la lógica de negocio, y esto tenemos que tenerlo bien claro todos, la lógica de negocio son políticas de la empresa, ¿ok? Y se supone que las políticas a nivel empresarial no deberían de ser modificadas, al menos que alguien realmente las autorice. Si yo toda la lógica la tengo dentro del aplicativo, ¿cómo aseguro, a pesar de que existen métodos para poder hacer actualizaciones y control de versionamiento y todo demás, cualquier persona que tenga acceso al código lo puede modificar y lo podría publicar? Y es muy difícil de llegar y controlar eso, y sobre todo donde hay muchos usuarios que hacen, muchos desarrolladores que están a cargo de ese tipo de labores. Pero a nivel de la base de datos, generalmente son una o dos personas que tienen acceso a poner en producción, por ejemplo, un procedimiento.
Y entonces el hecho de poder de llegar y tener la lógica dentro de una base de datos, desde mi punto de vista, con mi experiencia de los añitos que tengo, es mucho mejor que tenerlo a nivel del aplicativo, pero es menos gestionable, eso sí. Porque cada vez que usted necesita hacer acceso al código, porque necesita validar qué es lo que está haciendo, necesita hacer una nueva actualización, tiene que solicitarle el código al DBA. Y si el DBA no está disponible o no lo puede entregar de forma inmediata, esto es lo que muchas veces los desarrolladores, literalmente, como lo dicen, matan a comer mierda al DBA porque no tienen a tiempo. Y generalmente cuando alguien está dentro de un proyecto, el tiempo es muy importante. Yo no puedo esperarme 24 horas o 2 días a que el DBA haga una extracción del DDL para yo poder llegar y ver qué es lo que está pasando. Y mucha gente le gusta meter mano en vivo y en caliente a una situación cuando un problema se está dando y modificarlo ahí. El DBA no le va a permitir modificar un programa al menos que venga documentado con los cambios que hay para tener un control de cambios y saber qué fue lo que se cambió. En cambio, cuando yo tengo el control de los aplicativos y de los binarios, muchas veces me paso como lo digo yo, por el arco del triunfo, todos los temas que tengan que ver con documentación, porque es lo que a nadie nos gusta. Y entonces ahí se pierde mucho del aspecto de seguridad. ¿Algo más, Elías? Sí, déjeme validar la cola de preguntas. Mientras revisas la cola de preguntas, Elías, cualquier cosa me pueden encontrar en las redes como Oracle de BACR o en Twitter como Roac. Por cualquier cosa ahí, sí. Si tienen alguna otra consulta en algún momento posterior o algo, a través de Twitter me lo pueden ubicar o a través de Oracle de BACR, ya sea en Facebook. Tengo un blog, oracledebacr.blogspot.com, y ahí cualquier cosa, ahí pueden encontrar mi información de contacto y con mucho gusto. Ok, perfecto, entonces, muchas gracias. Okay. Vamos entonces ya a pasar a la siguiente. Nada, muchísimas gracias para Ronaldo Vargas. Un gusto tenerlo aquí, un placer. No, igual para mí, Elías, mucho gusto y gracias a todos por estar aquí presentes y sigan participando del evento. Okay, gracias.